El silencio se apoderó de la sala mientras Daniel Mendoza cruzaba las pesadas puertas de roble, sus alpargatas desgastadas chirriando contra el reluciente suelo de mármol. Todas las miradas parecían seguirlo. El padre divorciado, vestido con vaqueros descoloridos y una camisa de lino arrugada, aferrando una carpeta de papel que contenía lo que quedaba de sus esperanzas legales. Los trajes caros y los bolsos de diseño a su alrededor parecían susurrar un único mensaje: no perteneces aquí. Pero cuando Daniel tomó asiento en el duro banco de madera, ninguno de ellos podría haber predicho que el simple acto de bondad de este humilde hombre cambiaría por completo el curso de su batalla por la custodia y expondría una verdad que sacudiría a todos en esa sala hasta la médula. Para entender cómo esta mañana de martes ordinaria se convirtió en el punto de inflexión en la vida de Daniel, necesitamos retroceder a donde todo comenzó, hace 3 meses, cuando su mundo empezó a desmoronarse. Daniel había sido conserje en la escuela primaria Los Girasoles durante 12 años, el tipo de hombre que conocía el nombre de cada niño y siempre tenía una tirita de repuesto en el bolsillo. Sus manos curtidas contaban la historia de innumerables reparaciones, arreglando columpios rotos, desatascando lavabos y parchando agujeros en las paredes de las aulas. Pero esas mismas manos también habían trenzado el cabello de su hija Emma todas las mañanas durante los últimos 8 años, desde que su madre Sofía se marchó, alegando que necesitaba encontrarse a sí misma y no podía manejar la responsabilidad de la maternidad. Emma tenía ahora 10 años, con los mismos ojos marrones y dulces de Daniel y una risa contagiosa que podía alegrar hasta sus días más oscuros. Se había convertido en su mundo entero, su razón para levantarse a las 5:30 de la mañana para prepararle sus churros favoritos antes de la escuela. Su pequeño piso encima de la panadería de doña Elena no era gran cosa, solo 2 habitaciones con papel pintado descascarillado y un radiador que traqueteaba todo el invierno, pero estaba lleno de los dibujos de Emma que cubrían cada pared disponible y del sonido de su violín practicando, aunque el instrumento era un alquiler que apenas podían permitirse. Hace 3 meses, todo cambió cuando Sofía regresó. No sola, sino con su nuevo marido, Ricardo Alcántara, un abogado de empresas que conducía un Tesla y usaba relojes que valían más que el salario anual de Daniel. Sofía se había vuelto a casar, vivía en un chalet en las afueras y de repente decidió que quería recuperar a Emma. No por amor, sospechaba Daniel, sino porque las ambiciones políticas de Ricardo requerían la imagen familiar perfecta. La audiencia de custodia había sido una pesadilla desde el principio. El equipo de abogados de Sofía, liderado por la formidable Victoria Solar, conocida en toda la ciudad por no perder nunca un caso de derecho familiar, había pintado a Daniel como un padre no apto. Cuestionaron su estabilidad financiera, su situación de vida, incluso su capacidad para proporcionar a Emma oportunidades educativas adecuadas. Tenían fotografías de su estrecho apartamento, documentación de cada pago de alquiler atrasado y testimonios de vecinos sobre los ocasionales problemas de plagas del edificio. El abogado de oficio de Daniel era recién salido de la Facultad de Derecho, abrumado y claramente superado. Durante las audiencias preliminares, Victoria Solar había desmantelado sistemáticamente cada aspecto de la vida de Daniel, haciendo que su amor por Emma pareciera insuficiente en comparación con las ventajas materiales que Sofía y Ricardo podían ofrecer. La noche antes de la audiencia final de custodia, Daniel se sentó en la mesa de su cocina, mirando los documentos legales extendidos ante él. Emma estaba durmiendo en la habitación de al lado, sin saber que mañana podría ser la última noche que pasara en el único hogar que podía recordar. Las manos de Daniel temblaban mientras leía los argumentos finales de Victoria Solar. Solicitaba la custodia completa para Sofía y Daniel solo recibiría visitas supervisadas 2 veces al mes.
Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia está a punto de dar un giro que demuestra que la bondad puede venir de los lugares más inesperados. La mañana de la audiencia, Daniel se despertó 2 horas antes, incapaz de dormir. Preparó el desayuno favorito de Emma, buñuelos de viento con chocolate con forma de mariposas, y la observó comer mientras intentaba memorizar cada detalle de su rostro. Ella charlaba emocionada sobre una excursión al Museo de Ciencias, completamente ajena a la batalla que se libraba por su futuro. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Emma, con el almíbar goteando por su barbilla. Daniel forzó una sonrisa y le limpió la cara con una servilleta. «Solo pensando en cuánto te quiero, cariño». Después de dejar a Emma en la escuela con un abrazo extra largo, Daniel cogió el autobús al centro para ir al juzgado. No podía permitirse faltar al trabajo para tomar un taxi y su viejo Seat Panda finalmente había dado su último aliento el mes anterior. Mientras estaba sentado en el autobús lleno de gente, rodeado de viajeros matutinos en su vestimenta de negocios, Daniel sintió el peso de su insuficiencia presionándole como una fuerza física. En el juzgado, Daniel esperó en la fila de seguridad, observando cómo los abogados con trajes de miles de euros pasaban rápidamente por la entrada prioritaria, mientras él estaba de pie detrás de turistas y personas allí por infracciones de tráfico. Cuando finalmente logró pasar, ya llegaba 10 minutos tarde a su reunión con su abogada. Los pasillos estaban llenos de actividad, otras familias luchando sus propias batallas. Abogados arrastrando maletines llenos de documentos, taquígrafos judiciales apresurándose entre las salas. Daniel sintió que se ahogaba en un mundo que no entendía, donde la terminología legal volaba por encima de su cabeza y cada procedimiento parecía diseñado para recordarle su lugar en el fondo de la jerarquía social. Su abogada, Jennifer Prado, lo recibió fuera de la sala 2. Tenía 26 años, era sincera y claramente estaba haciendo todo lo posible, pero Daniel podía ver la derrota en sus ojos. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «tengo que ser honesta con usted. Victoria Solar presentó documentación adicional ayer. Tienen testimonios de los profesores de Emma sobre las conferencias de padres y maestros perdidas, registros de las veces que llegó tarde a recogerla debido al trabajo, y están argumentando que su horario de trabajo es incompatible con el cuidado infantil adecuado». El corazón de Daniel se hundió. «Pero nunca me he perdido nada importante». «A veces la caldera se avería fuera de horario o hay una reparación de emergencia, pero Emma siempre es lo primero». Jennifer asintió con simpatía. «Lo sé, y haré ese argumento, pero Daniel, necesitas prepararte. El juez es conocido por priorizar la estabilidad financiera en los casos de custodia». Cuando se acercaban a la sala del tribunal, Daniel vio a Sofía por primera vez en meses. Se veía completamente diferente, su cabello peinado profesionalmente, usando un elegante vestido azul marino que probablemente costó más de lo que Daniel ganaba en un mes. A su lado estaba Ricardo, imponente en su traje a medida, y detrás de ellos estaba la propia Victoria Solar, una mujer de unos 50 años con cabello plateado y ojos como el acero. Victoria Solar era una leyenda en el derecho familiar. Nunca había perdido un caso de custodia en 15 años de práctica. Se especializaba en representar a clientes adinerados que querían quitarles los hijos a padres de bajos ingresos. Y era implacablemente efectiva en ello. Los rumores decían que cobraba 1.000 euros la hora y valía cada céntimo para los clientes que podían permitirse sus servicios. Daniel tomó asiento en el duro banco de madera. Su carpeta de documentos se sentía patética en comparación con los maletines con ruedas que rodeaban al equipo legal de Sofía. La sala del tribunal era intimidante, techos altos, paneles de madera oscura y el estrado del juez que se alzaba sobre todo como un trono de juicio.
Mientras la gente entraba, Daniel notó a una anciana que luchaba por encontrar un asiento. La sala del tribunal estaba llena, con espectadores de múltiples casos abarrotando la galería. La mujer, probablemente de unos 70 años, llevaba un bolso pesado y caminaba con una ligera cojera. Miró a su alrededor con incertidumbre, claramente cansada e incómoda. Sin pensarlo, Daniel se levantó y le tocó suavemente el brazo. «Señora, por favor, tome mi asiento». La mujer pareció sorprendida. «Oh, es usted muy amable, pero ¿no está aquí por un caso?» «Sí, pero puedo estar de pie. Por favor, insisto». La mujer sonrió agradecida y se acomodó en el asiento e inmediatamente se vio más cómoda. «Dios lo bendiga, querido. No mucha gente de su edad cedería su asiento en estos días». Daniel se apoyó contra la pared, notando cómo el equipo de Sofía miraba con lo que parecía diversión, como si su gesto de alguna manera probara su punto sobre su pobre juicio y prioridades. Pero a Daniel no le importaba lo que pensaran. Su padre le había enseñado a mostrar respeto a los mayores, y algunos principios valían más que la ventaja estratégica. La sesión de la mañana fue brutal. Se llamaba caso tras caso, y Daniel observaba cómo el sistema legal trituraba vidas humanas con eficiencia mecánica. Cuando finalmente llamaron a su caso, Victoria Solar se levantó como un depredador que siente la debilidad. «Su señoría», comenzó, su voz transmitiendo la confianza de alguien que nunca había experimentado la derrota en esta sala. «Este caso representa una clara elección entre un ambiente estable y enriquecedor y una situación que, aunque bien intencionada, simplemente no puede proporcionar los recursos y las oportunidades que esta niña merece». Presentó metódicamente su caso, la nueva estabilidad de Sofía, la exitosa carrera de Ricardo, su casa de 5 habitaciones en un excelente distrito escolar, su capacidad para pagar las clases de violín de Emma, los campamentos de verano y la educación universitaria sin estrés financiero. Pintó una imagen de una niña cuyo potencial estaba siendo limitado por las circunstancias de su padre. El señor Mendoza trabaja 60 horas a la semana en trabajos manuales, a menudo requiriendo que deje a Emma con vecinos o en programas extraescolares hasta las 8 o las 9 de la noche. La niña ha perdido numerosas oportunidades educativas debido a las limitaciones financieras de su padre, y las evaluaciones psicológicas muestran signos de estrés relacionados con la inestabilidad económica. La abogada de Daniel trató de contrarrestar, argumentando sobre el fuerte vínculo padre-hija y la dedicación de Daniel, pero su voz carecía de la presencia imponente de Victoria Solar. Cada punto que hacía parecía ser fácilmente desviado o minimizado. Entonces Victoria llamó a su testigo estrella, un psicólogo infantil que había entrevistado a Emma 2 veces. El doctor Herrero era un hombre distinguido de unos 60 años que hablaba en tonos mesurados y profesionales sobre la preocupante ansiedad de Emma con respecto a la seguridad financiera y el horario de trabajo de su padre. La niña expresó preocupación por el hecho de que su padre trabajara demasiado, testificó el doctor Herrero. Mencionó tener miedo cuando llega a casa muy cansado y a veces se salta la cena para arreglar cosas en los apartamentos de otras personas por dinero extra. Estos no son estrés saludables para que una niña de 10 años los lleve. Daniel sintió cada palabra como un golpe físico. Emma nunca le había dicho que se preocupaba por esas cosas. Trabajaba en trabajos extra precisamente para protegerla del estrés financiero, pero de alguna manera sus esfuerzos se habían convertido en evidencia de su insuficiencia como padre. Durante la pausa del almuerzo, Daniel se sentó solo en un banco fuera del juzgado, apenas capaz de comer el bocadillo que había preparado esa mañana. Llamó a la escuela de Emma para ver cómo estaba, solo para escuchar su voz por un momento. «Hola, papá». La voz alegre de Emma hizo que sus ojos ardieran con terrias no derramadas.
La señora Pardo dijo que hoy vamos a disecar egagrópilas de lechuza. No es asqueroso, pero genial. Muy genial, cariño. Te quiero. Yo también te quiero, papá. ¿Me ayudarás con mis deberes de matemáticas esta noche? Daniel cerró los ojos, preguntándose si habría una noche o si Emma se iría a casa a la mansión de Sofía en su lugar. Por supuesto, mi niña, te veré después de la escuela. Cuando comenzó la sesión de la tarde, Victoria Solar llamó a Sofía a testificar. La exesposa de Daniel subió al estrado con aplomo practicado, secándose los ojos con un pañuelo mientras hablaba de cuánto lamentaba haber dejado a Emma y de lo lista que estaba ahora para proporcionar el hogar estable y amoroso que su hija merecía. Cometí errores, dijo Sofía, su voz perfectamente modulada para el máximo impacto emocional. Era joven y estaba abrumada, y pensé que Daniel podía proporcionar la estabilidad que yo no podía. Pero ahora estoy en una posición de darle a Emma todo, no solo cosas materiales, sino seguridad emocional, oportunidades educativas y un ambiente familiar con una figura materna y paterna. Habló de la habitación que habían decorado para Emma, completa con un vestidor y baño privado. Mencionó las clases de piano que ya habían organizado, la solicitud de escuela privada que habían presentado y el fondo universitario que Ricardo había establecido. La abogada de Daniel interrogó, pero Sofía estaba bien preparada. Reconoció el amor de Daniel por Emma mientras sutilmente cuestionaba su capacidad para proveer adecuadamente para sus necesidades. Entonces Ricardo subió al estrado, y Daniel tuvo que admitir que el hombre era impresionante. Habló elocuentemente sobre su compromiso con Emma, su carrera estable y su deseo de ser la figura paterna que Emma merecía. Nunca criticó directamente a Daniel, pero su mera presencia, exitoso, confiado, elocuente, hizo que Daniel se sintiera invisible en comparación. A medida que avanzaba la tarde, Daniel sintió que sus posibilidades se escapaban con cada testimonio. La evidencia financiera era abrumadora. El argumento de la estabilidad era convincente. Incluso las propias palabras de Emma, filtradas a través de la interpretación del psicólogo, parecían apoyar el caso de Sofía. Comparte si alguna vez has sentido que el sistema estaba en tu contra, porque lo que sucedió después lo cambió todo. Victoria Solar se estaba preparando para su argumento final cuando hubo una conmoción en la parte posterior de la sala del tribunal. La anciana a la que Daniel le había dado su asiento estaba tratando de llamar la atención del alguacil. «Disculpe», decía, «necesito hablar con el tribunal». El juez pareció molesto. «Señora, si no está involucrada en este procedimiento, en realidad, su señoría, lo estoy». La mujer se puso de pie, de repente llevándose con una autoridad inconfundible. «Soy Margarita Chen, y se suponía que iba a representar al señor Mendoza en este caso». La sala del tribunal estalló en murmullos confusos. La expresión confiada de Victoria Solar vaciló por primera vez en todo el día. Sofía y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas. Daniel miró en estado de shock mientras la anciana a la que había ayudado continuaba hablando. «Pido disculpas por la confusión, su señoría. Hubo un error de comunicación con mi oficina. He estado ejerciendo el derecho familiar durante 42 años y el caso del señor Mendoza me fue asignado hace 6 semanas. He estado observando estos procedimientos mientras revisaba mis notas y creo que hay varios factores importantes que no se han presentado adecuadamente al tribunal». El juez pareció desconcertado. «Señora Chen, no entiendo. El señor Mendoza ha sido representado por la señora Prado». Margarita Chen sonrió gentilmente. «La señora Prado es una excelente abogada y ha estado manejando el trabajo preliminar bajo mi supervisión. Sin embargo, siempre manejo personalmente las audiencias finales de mis casos. Daniel, lamento la confusión sobre mi aparición hoy. Quería observar los procedimientos primero para comprender mejor la dinámica en juego». La abogada de oficio de Daniel parecía tan confundida como todos los demás, pero no objetó.
En una mañana cualquiera en Madrid, el aroma a churros recién hechos no lograba disipar la tensión en la sala. Margarita Chen, con un maletín que antes parecía invisible a los ojos de todos, se acercó al estrado. Su señoría, con su permiso, quisiera presentar pruebas adicionales que considero vitales para este caso. Victoria Sterling se levantó de golpe. Su señoría, me opongo a esta irregular. Señorita Sterling, interrumpió el juez, si el señor Mitchell ha estado debidamente representado por un abogado en todo momento, entonces permitiré que la señora Chen presente sus evidencias. Proceda, por favor. Margarita Chen se transformó ante sus ojos, dejando atrás la imagen de una anciana frágil para revelar una fuerza legal imponente. Se movía con determinación, su voz clara y resonante al desmantelar, pieza por pieza, el caso en contra de David. Su señoría, la abogada contraria, ha pintado un cuadro de inestabilidad económica y falta de capacidad paternal, pero ha omitido el contexto crucial. Permítanme presentar la imagen completa. Comenzó con el expediente escolar de Emma, no solo los problemas de asistencia que Victoria había resaltado, sino el panorama académico completo. Emma estaba en el programa para alumnos superdotados, obteniendo consistentemente resultados dentro del 5% superior de su clase. Las evaluaciones completas de sus profesores alababan su madurez emocional, creatividad y fuerte sentido de la responsabilidad. Emma Mitchell no solo asiste al Colegio Río Grande, continuó Margarita, su padre trabaja allí, lo que significa que tiene acceso a todos los programas extraescolares, cada oportunidad educativa que ofrece la escuela. La evaluación psicológica mencionó su preocupación por el arduo trabajo de su padre, pero omitió incluir sus propias palabras sobre por qué eso la enorgullece. Margarita sacó un dispositivo de grabación. Esto es de mi propia entrevista con Emma, realizada la semana pasada con la debida autorización. La voz de Emma llenó la sala del tribunal. Mi papi lo arregla todo para todos. Cuando se estropeó la calefacción de la señora Johnson, se quedó despierto toda la noche arreglándola, aunque ella no podía pagarle mucho. Dice que ayudar a la gente es más importante que el dinero. A veces me preocupa que se canse, pero estoy orgullosa porque es la persona más amable que conozco. La sala quedó en completo silencio mientras la voz grabada de Emma continuaba. La nueva casa de mami es muy grande y bonita, pero no se siente como un hogar. Papi y yo tenemos tradiciones. Hacemos tortitas todos los domingos y me ayuda a practicar el violín, aunque no sabe de música. Aprendió con vídeos de YouTube solo para ayudarme. Ricardo es agradable, pero no sabe que me gustan mis tortitas con exactamente 17 pepitas de chocolate, o que me dan miedo las tormentas, o que necesito mi elefante de peluche para dormir. David sintió lágrimas correr por su rostro al escuchar las palabras de su hija. Alrededor de la sala del tribunal podía ver a otros secándose los ojos, incluyendo varios miembros del jurado esperando el siguiente caso. Margarita Chen continuó metódicamente. Presentó pruebas de la participación de David en la comunidad, trabajo voluntario en la escuela, testimonios de vecinos sobre su carácter, documentación de cada evento escolar y conferencia de padres y maestros a la que había asistido, a veces con su ropa de trabajo, porque venía directamente de arreglar algo esencial para alguien necesitado. La abogada contraria se ha centrado en los modestos ingresos del señor Mitchell, dijo Margarita, pero ha omitido mencionar que, a pesar de estos ingresos, nunca ha faltado a un pago de manutención infantil. Ha mantenido un seguro médico completo para Emma y ha logrado ahorrar 3.000 euros para su fondo universitario, dinero que ganó haciendo reparaciones adicionales y trabajos ocasionales.
Presentó registros bancarios que mostraban la responsabilidad y el sacrificio financiero de David. Cada gasto estaba cuidadosamente documentado, con las necesidades de Emma siempre priorizadas por encima de las suyas. Pero la evidencia más poderosa de Margarita aún estaba por venir. Su señoría, me gustaría abordar la repentina reaparición de la señora Morrison en la vida de Emma. Se volvió a Sarah con una atención enfocada. Señora Morrison, usted testificó sobre estar lista para proporcionar estabilidad a Emma. ¿Puede informarle al tribunal sobre su situación laboral? Sarah se movió incómodamente. Estoy actualmente entre puestos. ¿No es cierto que fue despedida de su puesto de marketing en Henderson y Asociados hace 3 meses por malversación de fondos de clientes? Victoria Sterling se puso de pie de un salto. ¡Objeción! ¡Relevancia! Su señoría, esto se relaciona directamente con las consideraciones de estabilidad y carácter centrales para esta determinación de custodia. Lo permitiré. Señora Morrison, por favor responda. La compostura de Sarah se resquebrajó. Eso fue un malentendido. Los cargos fueron retirados. Los cargos criminales fueron retirados, corrigió Margarita, pero solo porque el bufete de abogados de su nuevo esposo negoció un acuerdo a cambio de su renuncia y acuerdo de no buscar empleo en servicios financieros. ¿No es cierto que actualmente está siendo investigada por el Consejo Estatal de Ética? La sala del tribunal zumbaba con susurros. David miró a Sarah en estado de shock. No tenía idea de nada de esto. Margarita continuó su demolición sistemática del caso contra David. Reveló que las ambiciones políticas de Ricardo incluían una candidatura a fiscal de distrito y que tener una hijastra ayudaría significativamente a la imagen de su campaña de valores familiares. Presentó evidencia de que Sarah había sido entrenada por un consultor de imagen sobre cómo presentarse en la corte. Lo más importante, su señoría, quiero abordar el malentendido fundamental sobre lo que constituye un hogar adecuado para un niño. La voz de Margarita se volvió apasionada al hablar. Emma Mitchell vive en un piso de 2 habitaciones encima de una panadería. Cada mañana se despierta con el olor a pan fresco. La señora Chen de abajo sabe cuáles son sus galletas favoritas y siempre las tiene listas después de la escuela. Emma conoce a todos los vecinos del edificio y todos la cuidan. Cuando practica el violín, el señor Petrov del 3er piso a veces la acompaña con su acordeón. Esto no es pobreza. Esto es comunidad, señaló a David, quien todavía estaba de pie contra la pared donde había permanecido después de ceder su asiento. Este hombre le cedió su asiento a un desconocido hoy, a mí, sin saber quién era ni que podría beneficiar su caso. Así es él. Emma no solo tiene un padre, tiene un modelo a seguir en amabilidad, sacrificio e integridad. El alegato final de Margarita fue magistral. Pintó un cuadro de 2 tipos diferentes de riqueza, la riqueza material versus la riqueza de carácter y comunidad. Habló sobre las palabras grabadas de Emma, su obvio amor y seguridad con su padre, y la importancia de la estabilidad que proviene no del dinero, sino del amor y la presencia constantes. Su señoría, Emma Morrison Mitchell, no es una posesión que se deba adjudicar al mejor postor. Es una niña que ha construido todo su sentido de seguridad alrededor de la presencia inquebrantable de su padre en su vida. Quitarla de esa estabilidad en favor de ventajas materiales sería priorizar las cosas sobre las personas, exactamente el tipo de sistema de valores del que deberíamos proteger a los niños, no exponerlos. Cuando Margarita terminó, la sala del tribunal estaba absolutamente en silencio. Incluso Victoria Sterling parecía conmovida, su confianza habitual notablemente ausente. El juez pidió un receso para deliberar y David se encontró rodeado de gente felicitándolo y estrechando la mano de Margarita Chen.
Pero David todavía estaba en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Margarita se acercó a él con una sonrisa amable. «David, te debo una explicación». «No entiendo», dijo David. «¿Cómo supo estar aquí? ¿Cómo la asignaron a mi caso?» Los ojos de Margarita brillaron. «No fui asignada a tu caso, querido. Me he jubilado hace 2 años, pero mi nieta Emma va al colegio Río Grande». Y habla del amable conserje que siempre arregla su escritorio y recuerda su nombre. Cuando escuché a través de la red de chismes del juzgado sobre tu situación, decidí investigar un poco. David la miró fijamente. «Pero usted dijo que era mi abogada». «Solicité representación pro bono de emergencia esta mañana y fui aprobada por el tribunal. Todo lo que hice fue completamente legal y ético. He estado preparando tu verdadera defensa durante 3 semanas». Señaló el asiento donde había estado sentada. «Cuando me cediste tu asiento hoy, confirmaste todo lo que mi nieta me contó sobre tu carácter». David se sintió abrumado por la gratitud y la incredulidad. «No puedo permitirme pagarle». «David», interrumpió Margarita, «algunos casos no se tratan de dinero, se trata de lo que es correcto. Además, mi nieta nunca me perdonaría si dejara que su empleado escolar favorito pierda a su hija». ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Déjanoslo saber en los comentarios, porque la amabilidad realmente crea milagros inesperados. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la decisión del juez fue rápida y decisiva. Emma permanecería con David y a Sarah se le concedería la visita supervisada cada 2 fines de semana. El juez citó la evidencia de la crianza consistente de David, la clara preferencia de Emma y la seguridad emocional con su padre, y las preocupaciones sobre los recientes problemas legales y motivaciones de Sarah. Pero las palabras del juez fueron más allá de la mera decisión de custodia. «Señor Mitchell», dijo, «este tribunal ha visto cientos de casos de custodia y rara vez nos hemos encontrado con pruebas tan claras de una crianza abnegada y devota. Su hija es afortunada de tenerlo como su padre». Mientras la gente salía de la sala del tribunal, Victoria Sterling se acercó a David con una expresión que no pudo descifrar. «Señor Mitchell», dijo en voz baja, «quiero que sepa que estaba haciendo mi trabajo representando a mi cliente». Pero Margarita Chen tenía razón en todo lo que importa. Su hija tiene suerte de tenerlo. Hizo una pausa. «Para que conste, en mis 15 años de práctica, nunca he visto a un padre luchar más duro ni amar más completamente». Sarah se acercó vacilante mientras David recogía sus cosas. «David, lo siento. Pensé que estaba haciendo lo mejor para Emma, pero ahora puedo ver que le has dado algo que yo nunca podría». David miró a su exesposa con más tristeza que ira. «Siempre va a ser tu hija, Sarah, pero este es su hogar». Fuera del juzgado, Margarita Chen caminó con David hacia la parada del autobús. «¿Sabes?», dijo, «tengo algunos contactos en el distrito escolar. Hay una vacante para un gerente de instalaciones en la escuela secundaria. Mejor paga, horario regular, beneficios completos. ¿Interesado?». David dejó de caminar. «Señora Chen, no puedo aceptar». «No es caridad, David. Serías perfecto para el trabajo y necesitan a alguien con tus habilidades y carácter». «Emma va a necesitar dinero para la universidad y has demostrado con creces que harás lo que sea necesario para mantenerla». Esa noche, David recogió a Emma de la escuela y le contó sobre la decisión de la custodia. Ella lo abrazó con tanta fuerza que ambos casi se caen. «Sabía que nunca dejarías que nadie me llevara, papi». «Nunca», prometió David, abrazándola con fuerza. «Somos un equipo, ¿recuerdas?». Mientras caminaban juntos a casa, Emma charlando sobre su día en la escuela, David pensó en la anciana que había cambiado su vida simplemente porque le había ofrecido un asiento.
Margarita Chen le había enseñado algo profundo. La amabilidad crea conexiones que nunca esperamos y esas conexiones pueden transformarlo todo. 6 meses después, David estaba instalado en su nuevo puesto como gerente de instalaciones, ganando lo suficiente para mudar a Emma a un piso más grande, todavía encima de la panadería de la señora Chen, porque Emma se negaba a dejar su comunidad. La nieta de Margarita Chen y Emma se habían convertido en mejores amigas, y Margarita misma se había convertido en como familia. Las clases de violín de Emma ahora eran asequibles, y su fondo universitario estaba creciendo constantemente. Pero lo más importante es que seguía siendo la niña feliz, segura y cariñosa que siempre había sido, rodeada de personas que valoraban el carácter por encima del estatus. David todavía cedía su asiento a los pasajeros ancianos en el autobús, todavía ayudaba a los vecinos con las reparaciones, todavía vivía según los principios que su padre le había enseñado. Pero ahora entendía algo nuevo. Cuando tratas a las personas con genuina amabilidad, sin esperar nada a cambio, el universo tiene una manera de asegurar que esa amabilidad regresa a ti exactamente cuando más la necesitas. El caso de la custodia le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en euros o metros cuadrados, sino en la fuerza de las relaciones. La profundidad del amor y la seguridad que proviene de ser genuinamente conocido y valorado por quien eres. Emma todavía hacía tortitas con exactamente 17 pepitas de chocolate todos los domingos. Y David todavía la ayudaba a practicar el violín usando tutoriales de YouTube. Pero ahora su pequeño piso se sentía aún más como un hogar, porque habían aprendido que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier desafío. A veces, las victorias más poderosas no provienen de luchar más duro, sino de mantenerse fiel a quien eres y confiar en que la bondad reconoce la bondad. David Mitchell había cedido su asiento a un extraño y descubrió que la amabilidad nunca es verdaderamente anónima. Crea hilos invisibles que conectan corazones a través de las circunstancias y pueden cambiarlo todo cuando más lo necesitamos. La familia, después de todo, no se trata solo de quién comparte tu sangre o tu nombre. Se trata de quien elige aparecer. ¿Quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Y quién ve tu valía cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario? Y a veces se trata de una abogada anciana que cree que algunas peleas valen la pena simplemente porque son correctas. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. No olvides darle a super gracias.